¿Por qué la mayoría de cristianos creen y repiten erróneamente que fornicación es una de dos cosas? O que es cuando un matrimonio no tiene un acta civil firmada, o que es cuando solamente se tienen relaciones íntimas antes de casarse. Cuando que en la Biblia la verdad es muy, pero muy diferente a eso. ¿Qué ha hecho pensar a los cristianos que solamente pueden repetir por tradición alguna enseñanza que les haya enseñado, no sé, el vecino o un pariente, en lugar de lo que dice la Biblia? Es un hecho que el segundo punto mencionado, cuando se tienen relaciones antes de casarse, eso sí es uno de los tipos de fornicación, pero no es solo eso. Eso no es todo lo que dice la Biblia que es fornicación. Y en el primer punto, acerca de los matrimonios que no han firmado un acta civil, eso absoluta y tajantemente nada tiene que ver con la fornicación, puesto que eso no es fornicación, sino que es un matrimonio bíblico, así llamado y mencionado por Dios en toda la Biblia. Todo esto ya lo hemos empezado a tratar en los videos previos de esta serie sobre el matrimonio. Yo te invito, mi hermano, a que los veas para que sepas lo que es realmente un matrimonio bíblico, lo que es el matrimonio civil, lo que es la unión libre, etc. Ahí ya demostramos con Biblia que unos cónyuges en monogamia que se unen para siempre delante de Dios serán llamados por Dios matrimonio, tengan o no una firma de algo. ¿Y por qué entonces los cristianos insisten tanto en llamar fornicación a lo que no es fornicación y en acusar con el dedo de manera tajante y farisea a todos aquellos a quien les plazca señalar solo porque ignoran lo que realmente es fornicación en la Biblia? ¿Por qué sucede eso? Bueno, por dos razones nada más. Uno, que los cristianos a veces tristemente no aman a Dios y por lo tanto no leen la Biblia y no se enteran lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y dos, por sus duros corazones. Porque a veces, aunque se les muestre con 100 versículos su error, insisten en seguir en las tinieblas y en deleitarse acusando a todos los demás de algo que saben que bíblicamente no es verdad como lo plantean. Bueno, pero entonces, ¿qué es realmente la fornicación, pero en la Biblia? Bien, hay que enfatizar dos cosas primero. Número uno, que en la Biblia fornicación literalmente significa prostitución o prácticas semejantes a las de la prostitución o a las de una prostituta. Y punto número dos, que ese significado literal que es prostitución después se ha utilizado en la Biblia con otros significados comparativos con la prostitución y que abarcan muchas prácticas sexuales que Dios prohíbe. Antes de dar la definición bíblica de fornicación, es necesario que comprendamos primero ciertos conceptos básicos sobre de dónde se originó la palabra fornicación en el español desde las traducciones del original griego, para que así podamos entender tanto el significado literal como los usos comparativos que en la Biblia se le dan a los diferentes tipos de fornicación. Y comprendamos entonces que esos y solamente esos significados tiene la fornicación en la Biblia. Para que nadie ande agregándole a la Biblia ni ande llamando fornicación a todo lo que venga en su mente. O que por ello anden como el acusador o el adversario, solo acusando a los hermanos con falsas acusaciones de fornicación por desconocer la Escritura. Entonces, decíamos que en principio tenemos que saber que fornicación en la Biblia literalmente significa prostitución o prácticas semejantes a las de la prostitución o a las de una prostituta. Y es que en el Nuevo Testamento, cada vez que nosotros encontremos en nuestras Biblias en español la palabra fornicación o fornicario, literalmente dirá en el original griego porneia, pornos o porné. Y literalmente cada una de esas palabras significan, por ejemplo, porneia, que es la palabra 4202 del diccionario Strong de griego bíblico, significa prostitución. Porné, que es la palabra 4204, significa ramera o prostituta. Y esta palabra 4204 es el femenino de la 4205, que es pornos, que significa literalmente prostituto varón. Y dice el diccionario de griego bíblico, y solo por analogía, libertino. Por analogía, o sea, comparativamente. Es decir, que se le puede comparar a esta palabra con libertino, pero literalmente dice ahí que es prostituto varón.
Entonces tenemos que porneia, porné y pornos son prostitución, prostituta y prostituto. Luego, porneuo, palabra 4203, significa actuar como prostituta. Y dice el diccionario, por ejemplo, dar rienda suelta a lujuria indebida. Entonces, quizás sea por ello que se ha creído que fornicar es tener relaciones sexuales antes de casarse. Por ejemplo, entre novios. Precisamente por eso, por el caso de porneuo, que significa actuar como prostituta o dar rienda suelta a la lujuria. Entonces, de manera comparativa, han asumido